Revelado e inspiradora transformación de Silvio Santos de humilde a extraordinario rico. Silvio Santos siempre soñó con un futuro brillante, pero las sombras de su pasado lo perseguían. En su barrio de Sao Paulo, creció escuchando las risas infantiles y el aroma de la comida casera de su madre. Ella le enseñó que el trabajo honesto es la única vía hacia el éxito, pero esas palabras a menudo se diluían en el ruido de la desigualdad. A medida que su vida avanzaba, cada venta como vendedor ambulante traía consigo la pesada carga de la realidad, donde las oportunidades eran escasas y el futuro parecía una burla distante. Aquel día, el día de su renuncia a un empleo que le ofrecía un respiro momentáneo, la duda se apoderó de él. La angustia se instaló en su pecho mientras recordaba las levaduras de su hogar, la mirada admirativa de sus hermanos, la fe inquebrantable de su madre. Se encontraba ante un dilema: ¿debería perseguir un camino que lo conducía al éxito, o abrazar la moneda de dos caras que es la ambición? Silvio estaba en un cruce de caminos donde cada decisión pesaba como un plomo en su corazón. Mientras él se preguntaba si realmente valía la pena, el eco de su madre resonaba en su mente: nunca te apartes de tus valores. La presión se intensificaba, las luces de la televisión brillaban en su futuro, pero también las sombras de la codicia. ¿Sería capaz de mantener su esencia en ese mundo despiadado? La búsqueda de autenticidad se sentía como una batalla en solitario, donde cada victoria podría costarle sus principios. Entonces, en medio de la tormenta emocional, apareció don Pedro. El empresario había visto en Silvio un potencial que lo llevaría a la fama. Pero, ¿a qué precio? La excusa de un mentor podría convertirse en una trampa sutil. Cuando la mente de Silvio se aceleraba, las imágenes del futuro desfilaban ante él: aplausos, fama, un hogar mejor para su madre, todo al alcance de la mano. Sin embargo, cada pensamiento lo empujaba más lejos de quien era, su auténtica esencia comenzaba a diluirse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Silvio se enfrentaba a una angustiante elección: abrazar la fama y, con ella, los cambios que podrían despojarlo de sus raíces, o correr el riesgo de perderlo todo y regresar a la oscuridad de sus inicios. El estrés le arrugaba la frente mientras se miraba en el espejo. Los ojos que reflejaban su historia, sus sueños y sus miedos, se entrelazaban en una maraña emocional. Con cada paso en este nuevo camino, la presión crecía. La lucha interna se agudizaba, y Silvio se encontraba en un abismo de incertidumbre, con las preguntas dándole vueltas en la cabeza: ¿sería capaz de conservar su alma si lograba alcanzar el estrellato? La historia de Silvio Santos apenas comenzaba, y su futuro pendía de un hilo, dejando a todos preguntándose si podría enfrentar la verdad de sus elecciones en el próximo capítulo. La incertidumbre se tornaba en una carga palpable para Silvio. Cada momento en su residencia se sentía más como una jaula que un hogar. A pesar de las risas de su familia resonando en la distancia, el peso de la decisión inminente lo mantenía anclado a la tierra, incapaz de moverse hacia adelante. Se encontraba atrapado entre el ardor de sus ambiciones y la lealtad a quienes lo habían moldeado. Sin embargo, algo dentro de él empezó a despertar una resistencia. Recordó una destreza que había pasado desapercibida entre las exigencias de la vida cotidiana: su habilidad para conectar con las personas. Cada conversación con sus clientes como vendedor ambulante era una manifestación de carisma, una muestra de empatía que lo distinguía. Esa conexión sincera, esa capacidad de escuchar y entender, era su verdadero talento. Movido por la urgencia, decidió asistir a una reunión local que don Pedro había organizado para otros jóvenes emprendedores. Silvio se sintió como un intruso en el entorno de personas que parecían tener todo en orden, pero su determinación lo empujaba a confrontar sus miedos. El lugar estaba decorado con luces brillantes y risas forzadas, y los murmullos de ambición llenaban el aire. Pero en esa atmósfera sobrecogedora, él visualizaba su salida. En medio de la reunión, un orador se levantó compartiendo su historia de éxito pero también sus fracasos. Cada palabra sonaba como un eco de advertencia en la mente de Silvio.
El relato de cómo había perdido su esencia en su camino hacia la riqueza resonó profundamente en su corazón. Aquí, la autenticidad se convertía en el verdadero tesoro. Silvio absorbió cada palabra, planteándose cómo podía hacer una pausa en su búsqueda de éxito inmediato para evitar caer en la trampa de perderse a sí mismo. Al finalizar la reunión, se propuso abordar a don Pedro. La figura del empresario le había atraído como un faro, pero necesitaba plantear una pregunta que inquietaba su mente. Se acercó sintiendo una mezcla de valentía y miedo, y lo confrontó: ¿cómo me aseguro de que no perderé lo que soy en el camino hacia la fama? La expresión del mentor cambió. Don Pedro, impresionado por la profundidad de su inquietud, respondió: la fama es efímera, Silvio. Lo que perdura es la conexión auténtica que construyas con los demás. Durante los días siguientes, Silvio llevaba consigo una nueva perspectiva. Aunque aún deseaba triunfar, optó por revisar su visión del éxito. La idea de construir un camino sobre sólidos principios lo llenó de una nueva energía. Quizás podría iniciar un pequeño proyecto que reflejara su esencia, un programa donde pudiera entretener pero, al mismo tiempo, inspirar a otros. La amalgama de sus aspiraciones no tenía que ser un sacrificio de su identidad, podía ser un sacrificio para alternativamente probar su trayectoria. Con cada paso se sentía más confiado. Sin embargo, poco sabía que las sombras de su pasado no estaban dispuestas a dejarlo ir tan fácilmente. A medida que tejía su plan, una figura secreta de su infancia comenzaba a emerger para amenazar su nuevo camino. Sin embargo, Silvio, armado con su recién descubierta fuerza interna y su carisma, se preparaba para lo que vendría. El camino hacia la autenticidad parecía despejado, pero aún quedaban decisiones fundamentales por enfrentar. Antes de atreverme a caminar ese sendero, una revelación impactante lo esperaba en la siguiente esquina. ¿Podría enfrentar los fantasmas que lo habían seguido durante tanto tiempo, o su determinación se desvanecería como un eco? La batalla por su alma apenas comenzaba. El día amanece con una mezcla de promesas y temores en la mente de Silvio. La claridad que había sentido tras la reunión comenzaba a verse opacada por las dudas que emergían de su pasado. Sintió que cada intento de avanzar estaba enmarcado en sus propias inseguridades. Aún así, cada respiración era un testamento a su deseo de transformación. El cambio era su única alternativa. En ese nuevo día, un rayo de determinación lo llevó a tomar el primer paso tangible hacia su proyecto. Silvio se sentó frente a un papel en blanco, un lienzo donde deseaba dibujar su futuro. Se propuso trazar un programa que fusionara entretenimiento con desarrollo personal, un lugar donde pudiera conectar con otros y al mismo tiempo contribuir al crecimiento mutuo. Pero había algo más en su planificación, el esbozo de su propia identidad. Mientras hacía una lluvia de ideas, ya no solo se enfocaba en la rentabilidad. Empezó a pensar en el impacto. ¿Qué mensaje quería dejar? La estrategia honesta prevaleció sobre la prisa. Comenzó a identificar sus valores fundamentales: autenticidad, conexión y propósito. Se dio cuenta de que tenía que partir de allí, construir desde su esencia, antes de abordar casos específicos o técnicas de venta. Sin embargo, en medio de la lluvia de ideas, la sombra de su pasado se hizo más intensa, como un eco que reverberaba en su mente. Había alguien que conocía sus secretos, un antiguo amigo que podría regresar para desafiar su nuevo camino. Aquel amigo había encarnado los excesos de su infancia, un recordatorio constante del Silvio que ansiaba dejar atrás. A medida que se concentraba en su proyecto, recordaba las decisiones en las que había perdido el rumbo, las promesas que había hecho y nunca cumplió. No quería volver a la autocompasión, la autocrítica era ahora su aliado para avanzar. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, decidió plasmar sus primeras ideas en un boceto visual que llevaba al corazón de su propuesta. Lo que comenzó como un simple ejercicio de creatividad se convirtió en una herramienta de autoafirmación. Cada palabra que escribía le recordaba lo que realmente quería construir, un espacio no solo para su crecimiento sino también para el de otros. Esa revelación sacudió su ser y lo elevó. Un día, mientras presentaba su esquema a su familia, notó las miradas de curiosidad y escepticismo. La desaprobación no lo tocó, como si el esfuerzo por mantener una conexión genuina llenara el vacío de confianza en sus seres queridos. A través de esa breve intervención familiar, comprendió que no podía esperar la aprobación de todos. Su camino era solo suyo, un viaje que requería convicción de su parte. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era un recordatorio de un antiguo compañero de la escuela.
La coincidencia le pareció inquietante, pues el contenido del mensaje era claro: quería reunirse. Aquella invitación se transformó en un cuestionamiento perturbador: ¿cuánto había crecido realmente desde aquel niño que se dejaba influenciar por su entorno? Silvio debía decidir si enfrentaría este fantasma del pasado, o si dejaría que continuara siendo solo eso, un fantasma. La batalla por su alma se intensificaba, y cada decisión podía definir su destino. Al día siguiente, con la mente bulliciosa y repleta de incertidumbre, se presentó ante el espejo. Las cicatrices de su pasado aún eran visibles, pero la imagen que le devolvía era de un hombre decidido. En ese instante de claridad, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Necesitaba prepararse para la confrontación, no solo con su historia personal sino con aquel que probablemente buscaría socavar su renovada fe en sí mismo. Silvio se dio cuenta de que para construir su futuro, debía desmontar los bloques de su pasado. Se diría a sí mismo mientras el sol empezaba a caerse, que era el momento de actuar. Si este es el camino hacia la autenticidad, aceptaré lo que venga, se prometió. La incertidumbre se transformaba en una imagen nítida de responsabilidad. Sin embargo, una pregunta aún latía en su interior: ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar para mantener su integridad frente a la adversidad representada por su amigo del pasado? Hasta ese momento su vida había sido una búsqueda de conexión, ahora era una búsqueda de autenticidad a toda costa. El desenlace de su historia se aproximaba, y Silvio sabía que la decisión más dolorosa aún estaba por llegar. El día siguiente Silvio se levantó determinado. La reunión con su antiguo compañero lo ocupaba, una niebla de confusión y expectativas envolvía su mente. Había escuchado historias de triunfos y decepciones de aquellos que lo rodeaban y en el fondo, se preguntaba si había realmente aprendido de sus errores. Hoy, sin embargo, no podía permitirse ceder ante la sombra del pasado. Mientras se preparaba, recordó una frase que había escuchado en un libro sobre desarrollo personal: cada decisión nos define. En ese momento se sintió inmerso en la importancia de su próxima elección. La confrontación no sería solo con un amigo, sino con el propio Silvio, el que había dejado atrás. ¿Era capaz de mirarse a sí mismo y reconocer cuánto había cambiado, o se dejaría llevar por la nostalgia de lo conocido? El encuentro fue en una cafetería, un espacio familiar que evocaba recuerdos. Al entrar, su antiguo compañero lo saludó con un abrazo que parecía abarcar tiempos perdidos. Las palabras fluyeron al principio con facilidad, risas y recuerdos de aquellos días de despreocupación. Pero Silvio sabía que debía ceñirse a su propósito. Mientras hablaban, observaba las decisiones que su amigo tomaba, ancladas en un estilo de vida que Silvio había decidido dejar atrás. ¿Sigues adelante con tu proyecto, Silvio?, le preguntó su amigo tras un sorbo de café. La curiosidad en su mirada era palpable. Silvio sintió que las palabras formaban una barrera protectora alrededor de su integridad. Sí, estoy en eso, respondió, consciente de la importancia de ser honesto pero también firme en su evolución. A medida que la conversación avanzaba, la tentación de compartir sus miedos y luchas, de caer en la autocompasión, se hizo fuerte. Sin embargo, resistió. Cada vez que se sentía tentado a recordar viejos patrones, se repetía a sí mismo los valores que había identificado: autenticidad, conexión y propósito. Sabía que su crecimiento dependía de la firmeza en sus decisiones, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. La charla derivó hacia la vida social, un lazo tenue que Silvio había decidido deshacer. Los rumores de fiestas, excesos y reuniones que antes había disfrutado ahora le resultaron ajenos. En un momento de silencio, miró a su amigo a los ojos y se preguntó si la vida que observaba a través de esa ventana era realmente la que deseaba para sí mismo. Escucha, lanzó Silvio, su voz ahora firme. No estoy buscando volver a ese lugar. Estoy construyendo algo diferente, algo que resuene con quien soy realmente. La reacción de su amigo fue una mezcla de sorpresa y un guiño de burla. Ese destello de desdén lo hirió, pero al mismo tiempo lo fortaleció. Era el momento de pararse firme sobre sus propias decisiones, de defender lo que había despertado en él. Después de aquella conversación, Silvio entendió que la lucha por su autenticidad no solo se libraba en solitario. La fragilidad de los viejos lazos permanentes lo hizo cuestionar su habilidad para construir relaciones sinceras en este nuevo camino. Mientras abandonaba la cafetería se sintió liberado, había verbalizado su compromiso ante alguien que había representado su pasado. La tensión de ese momento zumbaba en su mente como un eco alentador,
volviendo a casa, no podía evitar la sensación de que la conversación había marcado una línea divisoria. Su transformación era palpable, pero las cicatrices del pasado, aunque quietas, aún existían. ¿Sería capaz de dejar a su viejo amigo atrás, o esos lazos avanzarían a su ritmo? Silvio se sentó nuevamente frente a su papel en blanco, ahora con un renovado sentido de claridad. Era el momento de escribir un nuevo capítulo de su vida. A medida que trazaba nuevas ideas y posibilidades, otra inquietud surgió en su mente: su amigo no sería el único que podría poner en jaque su crecimiento. Había otros rostros que habitaban su historia, fantasmas que podrían regresar cuando menos lo esperara. Silvio sabía que las decisiones que tomara en el futuro tendrían un peso significativo. La autenticidad es un camino escarpado y lleno de espinas. Sería lo suficientemente fuerte para seguir avanzando ante las adversidades que vendrían. Con el rocío de la mañana sosteniéndolo, Silvio enfrentó la hoja en blanco con determinación. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su propio valor y lo que realmente estaba dispuesto a arriesgar para ser quien siempre había deseado. La pregunta latente carcomía su mente: ¿eres lo suficientemente valiente como para enfrentar a aquellos que no creen en ti? Esta batalla apenas comenzaba. Al día siguiente Silvio despertó con un renovado sentido de misión. La conversación con su antiguo amigo lo había dejado en un estado de alerta, consciente de que cada decisión sería un ladrillo en la edificación de su nueva vida. Tenía que ser estratégico. El ecosistema que había creado a su alrededor necesitaba ser ajustado para reflejar el Silvio que aspiraba a ser. Decidido a llevar a cabo esa transformación, se dedicó a ordenar sus pensamientos. Cada mañana dedicaba tiempo a la reflexión, estableciendo metas claras y medibles. Se sentó frente a su computadora, abriendo documentos que contenían sus planes y objetivos. Sabía que el primer paso era visualizar el éxito. Se concentró en lo que quería lograr: un emprendimiento que no solo le brindara estabilidad financiera, sino que también alineara sus principios éticos con su futuro profesional. Mientras daba forma a sus ideas, interrogó su autocapacidad. ¿Cuál era su competencia real? Así como había confrontado su pasado en la cafetería, tenía que confrontar su presente. Empezó a explorar cursos online en áreas que antes le habían parecido ajenas: marketing digital, gestión de proyectos y liderazgo. Sabía que para trascender necesitaba sumergirse en nuevos conocimientos. La dilatación de su zona de confort era esencial para crecer. La búsqueda de información lo llevó a participar en una comunidad virtual de emprendedores. Ahí buscó fuertemente conexiones sinceras, no solo mentores, sino también colegas que compartieran su visión. Las interacciones no siempre eran fáciles. Había quienes cuestionaban su experiencia, lo que activaba un desgaste emocional. Sin embargo, cada crítica se convertía en una oportunidad de mejora. Silvio aprendió a escuchar con atención y a filtrar lo constructivo de lo destructivo. Al final se trataba de depurar su voz en medio de las opiniones ajenas. Por cada nuevo conocimiento adquirido, la adrenalina de su transformación lo empoderaba. Silvio dejó de dudar de sí mismo y comenzó a experimentar con sus ideas. Se embarcó en pequeños proyectos, cada uno más ambicioso que el anterior. Ejecutar esos planes se volvió como un ritual: cada éxito, por pequeño que fuera, servía como motivo de celebración. Pero la sombra de sus viejos amigos aún le acechaba, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Una noche, mientras revisaba un proyecto que había estado desarrollando, recibió un mensaje inesperado de su antiguo grupo. Invitaron a Silvio a una fiesta, sugiriendo que no se olvidara de sus raíces. La tentación resonó profundamente en él. ¿Volver a ese mundo significaría pisotear su progreso? La presión social, a menudo sutil pero constantemente latente, le ofrecía un eco preocupante de la nostalgia, recordándole lo que había dejado atrás. La incertidumbre penetró su mente. Por un instante se sintió dividido. Sin embargo, tomó una decisión consciente. Respondería al mensaje, pero a su manera. Gracias por la invitación, pero estoy comprometido con algo diferente. Al apretar el botón de enviar, sintió un ligero escalofrío. Era un gesto pequeño pero poderoso, un argumento de su fidelidad hacia sí mismo. Días después, al encontrarse en una videollamada con sus nuevos contactos, se sintió más enérgico. Las ideas comenzaron a fluir con facilidad, su pasión por el emprendimiento encendía un fuego interno. Las vibraciones de las conversaciones entre iguales eran decisivas.
Pero a pesar de sus progresos, la preocupación persistía. ¿La decisión de rechazar a sus amigos sería suficiente para proteger su crecimiento? Esa incertidumbre lo acechaba cada vez que pensaba en sus viejas costumbres. Silvio sabía que la próxima confrontación estaba al caer, esta vez con el deber de establecer límites. A medida que avanzaba con sus proyectos, una inquietante nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si sus viejos amigos se convertían en los adversarios que pondrían a prueba su resolución? Estaba a punto de descubrir la verdadera fuerza de su reinvención. Tal vez, la lucha por mantener su autenticidad lo enfrentaría a desafíos que nunca había anticipado. Silvio contempló su hoja en blanco una vez más, sintiendo el peso de decisiones aún por tomar. La lucha para sostener su nuevo yo se avecinaba, y el momento de la verdad estaba más cerca de lo que él imaginaba. Solo el futuro revelaría si tenía la fortaleza para sostenerse firme en el camino que había elegido. Silvio se sentó frente a su computadora, una rutina que había comenzado a sentirse casi ritual. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro, mientras su mente navegaba entre el esbozo de su próximo proyecto y las dudas que seguían acechando en los rincones de su conciencia. Se convenció de que cada jornada era una nueva oportunidad para crecer, pero el eco de las voces del pasado a menudo se colaba entre sus pensamientos. La fiesta a la que había decidido no asistir todavía resonaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Decidido a mover sus pendientes hacia adelante, volvió su atención a un nuevo curso de liderazgo que había adquirido. Durante las primeras lecciones, se dio cuenta de lo que verdaderamente significaba liderar. No se trataba solo de dar órdenes, sino de inspirar y levantar a otros. Reflexionó sobre eso y comenzó a poner en práctica un estilo de liderazgo personal. Esa noche en particular, decidió organizar un webinar en el que compartiría su experiencia sobre la resiliencia en los emprendimientos, un tema que había sentido íntimamente en su propio camino. Al empezar a preparar la presentación, se sintió emocionado. No solo quería compartir lo que había aprendido, sino que también sentía la necesidad de conectar con otros en la misma lucha. Silvio empezó a bosquejar ideas, utilizando ejemplos de fracasos, superaciones y la importancia de establecer límites en su vida personal y profesional. Las palabras fluían con facilidad. En esos momentos su antiguo grupo de amigos se desvanecía, y el Silvio actual comenzaba a tomar forma con una claridad sorprendente. Cuando finalmente dio el primer clic para publicar la promoción del webinar, una mezcla de miedo y entusiasmo lo invadió. ¿Qué pasaría si nadie se registraba? ¿Qué pasaría si el feedback era negativo? Sin embargo, desechó esos pensamientos. Había decidido que el éxito no se mediría por la cantidad de asistentes, sino por su capacidad para ser auténtico. El objetivo era compartir su viaje, no impresionar. Los días siguientes fueron un torbellino. Registraron más personas de las que esperaba, y su correo se llenó de mensajes de entusiasmo entre aquellos que buscaban inspiración. Silvio se encontró sumido en un ciclo de incertidumbre pero también de motivación pura. Cada respuesta le recordaba que sus palabras podían resonar, ser significativas, y eso alimentaba su deseo de continuar. Justo cuando se sentía al borde de su mayor logro hasta ahora, un mensaje directo apareció en su bandeja de entrada. Era de uno de sus viejos amigos, alguien a quien había dejado atrás en su camino. El mensaje era claro y directo: Silvio, ven a la fiesta. No puedes seguir evadiéndonos. También somos parte de tu historia. Las palabras eran un gancho en su conciencia, una invitación a lo que había querido dejar atrás. Sentado en la oscuridad de su habitación, sintió el peso de la historia que había construido versus la atracción de lo familiar. ¿Qué tan fuerte era su resolución? Su autenticidad estaba dispuesta a ser puesta a prueba por aquellos que representaban las decisiones que había decidido rechazar. La duda chispeó en su mente, empujando sus propios límites, llevándolo a un nuevo abismo de autorrevelación. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había construido y los límites que había establecido? Silvio cerró los ojos y respiró hondo. En ese instante comprendió que la verdadera batalla iba más allá de las tentaciones del pasado. Era una confrontación interna, un test de su resurgimiento. Con las manos temblorosas, Silvio empezó a redactar su respuesta. ¿Iba a asistir y enfrentar sus demonios o seguir adelante, fortaleciendo su nuevo yo? La elección de responder terminó siendo la clave para el siguiente capítulo de su vida. Silvio miró su pantalla, las teclas quietas, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La respuesta a su antiguo amigo parecía un simple gesto, pero para él, representaba un hecho monumental.
Decidió escribir, su dedo índice titubeando sobre la tecla a enviar. En ese instante una oleada de dudas lo invadió. ¿Era realmente un paso hacia adelante o una recaída a su antiguo yo? Se tomó un momento para examinar la situación. La fiesta en sí misma no debía ser un enemigo. Era el entorno que había asociado con decisiones equivocadas y momentos de desilusión. Sin embargo, había en ese mensaje una invitación a confrontar su pasado, a examinar la historia que había construido y a reescribirla con su nuevo enfoque. Con una determinación renovada, escribió una respuesta breve pero clara: gracias, estaré allí. Pulsó enviar con una sensación agridulce, aliviado pero inquieto. En las horas que siguieron, las palpitaciones de su corazón aumentaron, un eco constante que le recordaba que este simple evento podría ser una prueba. Días después, la noche de la fiesta llegó, y la mezcla de nervios y determinación se transformó en un fuego interno. Al vestirse, se observó en el espejo con una nueva perspectiva. Ya no era el Silvio que se sentía pequeño entre sus amigos. La experiencia del webinar y las interacciones con aquellos que buscaban su consejo le habían dejado claro que su poder radicaba en su autenticidad. Era capaz de ser más, de liderar no solo a través de su habilidad profesional, sino por la fuerza de su experiencia personal. Entró en el lugar, la música vibrante sonando como un recordatorio del bullicio de su pasado. Respiró hondo, la sensación de desbordarse de recuerdos invadiendo su mente, pero en lugar de paralizarlo, le impulsó a donde quería ir. La primera cara que reconoció fue la de su viejo amigo Francisco, sonriendo desde la barra. La calidez en su saludo le dio un poco de confianza, pero las inseguridades no tardaron en surgir. Podría ser el verdadero Silvio en medio de tanta historia compartida. A medida que la noche avanzaba, se encontró en conversaciones profundas, intercambiando anécdotas con viejos amigos, narrando sus fracasos y aprendizajes recientes. Al hablar, otra versión de él emergía, una que no solo se sentía segura de su voz, sino que también la utilizaba para inspirar. Los murmullos de admiración empezaron a rodearlo, y por primera vez, sintió que podía ser tanto parte de ese pasado como de su nuevo futuro. A medida que la noche se desvanecía, Francisco lo llevó a un rincón apartado. Silvio, me alegra ver cómo has cambiado. Pensé que habías desaparecido. ¿Cuál es tu secreto? Esa pregunta era más profunda de lo que parecía. Silvio comprendió que había recorrido un camino que no solo lo había distanciado de su grupo, sino que también le había permitido redescubrirse. Es un proceso, dijo, sabiendo que su respuesta abarcaba mucho más. Había dedicado tiempo a su crecimiento, a entender su lugar en el mundo, pero aún sentía la necesidad de aclarar su esencia. Sin embargo, su necesidad de validación comenzó a tambalearse. La conexión con los demás era valiosa, pero debía ser menos dependiente de ella. Las conversaciones continuaron fluyendo, pero Silvio comenzó a buscar su propio equilibrio. Cada interacción era una prueba y una revelación. Aceptaba y desechaba al mismo tiempo, mientras su mente tramaba nuevas estrategias para integrarse en este antiguo mundo desde una perspectiva fresca. La fiesta no era una batalla que ganar, sino un terreno para reiniciar la narrativa de su historia. Finalmente, casi al final de la noche, se sintió cargado de energía y claridad. Había logrado un equilibrio, un entendimiento de que su narrativa personal podía coexistir con su pasado sin que uno definiera al otro. Salió de la fiesta con una sonrisa y un nuevo propósito: continuar su camino de transformación. Mientras caminaba hacia su hogar, su mente comenzaba a trazar los siguientes pasos. ¿Y si invitaba a algunos de sus amigos a participar en su próximo proyecto? La idea zumbaba en su mente como una chispa, un resplandor lleno de posibilidades. Silvio ya no solo era un líder de su propio viaje, podía ser un faro para otros también. La última pregunta resonaba en su mente mientras se acercaba a su puerta: ¿estaba listo para llevar su nueva visión a un público más amplio? La respuesta era simple pero complicada. El momento de la verdad había llegado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Silvio despertó con una mezcla de euforia y nerviosismo. La fiesta había sido un catalizador inesperado para su autodescubrimiento, y sentía que estaba a un paso de algo más grande. En la calma de la mañana, se sentó en su escritorio, mirando por la ventana como el sol iluminaba los edificios. Se dio cuenta de que tenía que concretar su idea, aquella chispa que le había surgido la noche anterior. Abrió su computadora, y las palabras comenzaron a fluir. Quería crear un espacio de apoyo para aquellos que, como él, habían enfrentado desafíos en sus vidas.
Su proyecto no sería solo un simple grupo de discusión, era más un laboratorio de ideas donde las personas pudieran compartir sus historias, aprender de los fracasos y celebrar los éxitos. Cada vez que escribía, su mano parecía tener vida propia, su propósito claro ante los ojos. Mientras redactaba su propuesta, una epifanía lo golpeó. Decidió que este espacio debía ser accesible. No podía seguir encerrándose en la etiqueta de un líder distante. Necesitaba ser un compañero de viaje, alguien que inspirara a los demás a dar aquel primer paso que él había temido tanto. Sabía que la vulnerabilidad podía ser un arma poderosa, sin embargo, a medida que su visión tomaba forma, la realidad se impuso de nuevo. La duda, esa sombra familiar, comenzaba a asomar. Se preguntaba si realmente estaba preparado. Para llevar esta nueva dirección a la práctica, tendría que enfrentar no solo su miedo al fracaso, sino también a la crítica. La idea de abrirse al juicio ajeno le provocaba un nudo en el estómago. Pero por otro lado, había en esta lucha un deseo ardiente de trascender. Decidió entonces escribir una lista de los amigos que consideraba podrían estar interesados en colaborar. Al hacerlo, su mente empezó a analizar cada relación, meditando sobre quién podría aportar valor y quién podría ser una resistencia. Aprender a discernir en quién confiar era otra lección que había heredado de su transformación. Con aquellos nombres anotados, dio un paso crucial. Realizó un grupo de chat en el que los invitaba a una reunión informal. ¿Podrían sus antiguos amigos ser parte de este camino hacia nuevos horizontes? El día de la reunión, Silvio se sintió más nervioso que antes de cualquier presentación. La amplia mesa del café donde se encontraron parecía un tribunal. Compartiendo sus ideas, se dio cuenta de que lo que había considerado un simple proyecto era más bien un reflejo de su propia vida. Las miradas curiosas de sus amigos lo alentaban, pero también lo ponían a prueba. Sentía el peso de su propia narrativa sobre sus hombros. Por un momento, la inseguridad casi lo silencia. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si fracasaba? Pero recordar su viaje personal lo ayudó a salir de sus pensamientos destructivos. Habló con sinceridad, expresando no solo su visión, sino también sus vulnerabilidades. A medida que lo hacía, notó cómo algunos de sus amigos empezaban a abrirse también, compartiendo sus propias luchas. La conexión fue palpable y Silvio se dio cuenta de que aquellos que temía no le aceptarían estaban, de hecho, buscando lo mismo que él, autenticidad y conexión. Al final de la reunión, cada uno de ellos dejó un espacio para debatir y aportar ideas. El entusiasmo se palpaba y su inseguridad se desvanecía lentamente, sustituida por una sensación de comunidad renacida. Pero mientras se alejaba del café, una pregunta persistía: ¿cómo podría convertir esa energía en algo sostenible? Esa noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje iluminó su teléfono. Era Francisco, su viejo amigo. Silvio, estoy intrigado por tu idea. ¿Cuándo comenzamos? La propuesta de Francisco era más que un simple interés, era una puerta abierta hacia lo desconocido. La pregunta que se gestaba dentro de Silvio era ahora tangible: ¿podría sostener esta comunidad y ayudar a otros en el proceso? Con una determinación renovada, se preparó para abordar lo que vendría. La transformación que había experimentado ahora debía convertirse en un legado. Más allá de su propio viaje personal. Era capaz de liderar en esta nueva dirección, rodeado de aquellos que alguna vez lo habían conocido como un anfitrión. El futuro se perfilaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Silvio sabía que la clave estaría en su capacidad de balancear su antiguo yo con el nuevo. Con el corazón palpitante y la mente despierta, se preguntaba, ¿qué necesitaría para inspirar a otros a entregar su propio potencial oculto? La mañana siguiente era radiante, pero en el interior de Silvio reinaba una tormenta de incertidumbre. Las palabras del mensaje de Francisco resonaban en su mente, desafiándolo a dar un paso audaz hacia lo desconocido. Se sentó con la intención de estructurar un plan claro, consciente de que la esencia de su proyecto dependía de su capacidad para establecer una base sólida. Comenzó a escribir. Cada punto que anotaba se convertía en un ladrillo más en la construcción de su visión. La idea de crear un entorno donde los demás pudieran crecer se mezclaba con el miedo a no estar a la altura. Silvio sabía que una misión clara y bien definida era crucial, así que se preguntó, ¿qué valores guiarían esta creación? Reflexionó sobre la importancia de la empatía, la autenticidad y el crecimiento personal. La gravedad de su propósito lo llevó a una revelación: necesitaba definir qué tipo de líder quería ser.
En su mente el modelo tradicional de liderazgo firme y autoritario no resonaba con el deseo de conexión que había iniciado su travesía. Se dio cuenta de que su papel debía ser el de un facilitador, alguien que guiara sin imponer, escuchando antes de hablar. Este cambio de paradigma lo liberó de parte de sus temores, la jornada avanzaba y sus pensamientos empezaron a aclararse. Decidió salir a caminar, buscando el aire fresco que inundara su mente de nuevas ideas. En la acera, la gente pasaba a toda prisa, cada uno atrapado en sus propias historias. Silvio sintió un impulso inexplicable de hablar con ellos, de entender sus luchas y aspiraciones, de recordar continuamente que no estaba solo en este camino. Cada rostro que cruzaba su camino representaba una oportunidad para conectar y aprender. Al regresar a casa, decidió exhibir su vulnerabilidad una vez más. Se sentó frente a su grupo de amigos compartiendo su esbozo inicial del proyecto, no solo como un mero líder, sino como alguien que también estaba en búsqueda de respuestas. Las reacciones fueron rápidas, asintieron, sonrieron, incluso hicieron comentarios que sorprendieron a Silvio. En sus miradas pudo ver el reflejo de la curiosidad y la esperanza. Instaurar un espacio para el aprendizaje colectivo se transformó en su objetivo inmediato. Pensó en realizar talleres donde, en lugar de solo dar discursos, pudiera preguntar, escuchar y recibir retroalimentación. Después de todo, la respuesta a su propia transformación estaba en la comunidad que estaba forjando y en el compromiso que deseaba crear. Sin embargo, en medio de esta manada de entusiasmo, se presentó un obstáculo. En una conversación casual, un viejo amigo le advirtió: Silvio, ten cuidado. No todo el mundo busca genuinamente ayudar. A veces las voces del pasado pueden convertirse en cargas en el presente. Su advertencia resonó generando un resquicio de duda. Esto lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza humana. Entendió que no todos sus amigos podrían acompañarlo en esta travesía. Algunos podrían ser detractores, incluso aquellos que en su momento dijeron estar a su lado. Con esta verdad en mente, Silvio se armó de valor. Se dio cuenta de que el proceso de crecimiento personal también implicaba deshacerse de relaciones tóxicas. La decisión lo llenó de una mezcla de liberación y angustia. Confluían en él la necesidad de avanzar y el temor de perder la conexión con aquellos que conocía. Días después, al revisar los mensajes, apareció uno inesperado, de una antigua amiga que había estado al margen. Ella le ofrecía apoyo, pero su tono llevaba una pregunta implícita: ¿realmente estás listo para transformar lo que eres? Silvio sintió que sus decisiones se expandían ante él, complejas y llenas de matices. Se preguntaba si sería verdaderamente capaz de liderar, de dejar atrás el miedo y enfrentar la crítica que vendría de aquellos que no creían en su visión. Mientras sopesaba cada opción, una nueva idea pulsaba desde el fondo de su ser. ¿Qué pasaría si se atreviera a incorporar a sus críticos más cercanos en este proceso? La duda estaba al acecho, pero Silvio sabía que se acercaba otro momento decisivo. Las elecciones que haría a partir de este instante definirían no solo su propio destino, sino también el de aquellos que anhelaban cambio. Era el comienzo de una batalla que prometía llevarlo a confrontar no solo a quienes dudaban de él, sino también a sus propias inseguridades. ¿Qué sucedería cuando esos críticos se convirtieran en protagonistas de su historia? Silvio se despertó una mañana con un renovado sentido de propósito. Había sido un largo y tortuoso viaje, repleto de elecciones y reflexiones que lo habían llevado a este punto crucial en su vida. La fiesta, su interacción con viejos amigos, y el desarrollo de su proyecto habían fortalecido su identidad, y ahora se sentía preparado para dar el siguiente paso. Se sentó ante su computadora, sintiendo una mezcla de euforia y nerviosismo. La claridad de su visión era innegable. Estaba a punto de crear un espacio de apoyo donde las personas pudieran conectar, compartir sus historias y crecer juntas. Las palabras comenzaron a fluir tan rápido como sus pensamientos. Silvio se dio cuenta de la necesidad de establecer una base sólida que integrara empatía, autenticidad y crecimiento personal. Cada palabra escrita se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nueva vida, una que él estaba decidido a forjar. Con la determinación palpitando en su interior, Silvio comenzó a organizar talleres donde la gente pudiera aprender unos de otros, compartiendo no solo éxitos, sino también fracasos. Eran espacios donde cada voz contaría, y en los que él podría actuar como facilitador, no como el líder tradicional que había imaginado. A través de ese papel empezó a descubrir su poder real, el de unir a las personas en su vulnerabilidad. Sin embargo, había fantasmas en su pasado que aún acechaban.
Una vieja advertencia resonaba en su mente: ten cuidado, no todos quieren lo mejor para ti. Esta voz se volvía más intensa cada vez que recordaba a algunos de sus amigos que lo habían atraído hacia el miedo y el exceso en el pasado. Se dio cuenta de que enfrentarse a ello sería inevitable en su camino de transformación. Una noche, mientras revisaba los mensajes en su teléfono, notó uno de Francisco. Le ofrecía su apoyo con un toque sutil que le hacía repensar su decisión de excluirlo. Sin embargo, Silvio comprendió que su autenticidad dependería de establecer límites firmes. Así, decidió reunir a un grupo diverso, incluyendo a sus antiguos amigos, para establecer el tono de su nuevo proyecto. El día de la reunión finalmente llegó. Silvio sintió un torbellino de emociones al ver a aquellos que habían representado su pasado. La conversación fluyó y pronto, el temor de que su vida anterior lo absorbiera comenzó a desvanecerse. Visualizó un entorno donde todos podrían abrirse y aprender. Al final de la reunión, las ideas habían brotado como flores, y lo que comenzó como un simple proyecto se convertía en un laboratorio de crecimiento personal. Silvio hacía un esfuerzo consciente para escuchar a quienes lo rodeaban. Sus viejos amigos comenzaron a abrirse, compartiendo desafíos que resonaban con su propio viaje. En ese momento se dio cuenta de que su autenticidad no solo estaba en demostrar su camino, sino en permitir que otros también se expresaran. La conexión auténtica que había aprendido a valorar tomaba forma en cada interacción. Con esa energía renovada, decidió dar un verdadero salto hacia adelante. Estaba listo para lanzar su primer taller, con un enfoque en las lecciones que había aprendido a lo largo de su proceso. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad se transformaba en expectativa. La respuesta fue abrumadora, los registros llenaron el espacio más de lo que había imaginado. El día de su primer taller, Silvio se presentó ante una sala llena de personas que miraban expectantes. Con el corazón latiendo a mil, se dejó llevar por la pasión que había cultivado. Habló desde el corazón compartiendo su historia, sus fracasos y aprendizajes. La autenticidad desbordaba y a medida que hablaba, sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Al concluir el taller, había una energía palpable en el aire. Silvio recibió retroalimentación sincera, muchos compartieron sus propias historias de lucha. La conexión que había anhelado se hacía tangible y por primera vez, sintió que había alcanzado un logro significativo, la reconciliación entre su pasado y su nuevo yo. Cuando todos comenzaron a salir, una mujer se acercó a él, con lágrimas en los ojos. Tu historia me inspiró, le dijo. En ese instante Silvio entendió que su viaje no solo había sido sobre él, sino sobre todos aquellos que también buscaban un cambio. Comprendió que al abrirse había creado un espacio donde otros podían ser vulnerables y por ende fuertes. Al cerrar su laptop esa noche, una profunda satisfacción le invadió. Silvio había logrado no solo establecer un proyecto, sino también haberse convertido en el hombre que siempre había querido ser. La lucha, la desconexión y las decisiones difíciles valieron la pena. Ahora, en lugar de huir de su pasado, lo había integrado, convirtiéndolo en un pilar de su nueva identidad. Así, Silvio se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad no había hecho más que comenzar. Las sombras de su infancia ya no eran cadenas, sino lecciones que lo empoderaban. Se retiró a descansar, sabiendo que había vuelto a casa, y esta vez, era un hogar que él construía, ladrillo por ladrillo. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión. Recuerden, verdaderos fans de historias de superación personal, que necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble desenlace. Hagámoslo juntos.